Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Comenzamos este video con un par de oraciones fundamentales para nosotros los católicos. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Mis muy amados hermanos, pues bien, como dice el título de este video, este es un mensaje para los sedefinistas de buen corazón que aman a Dios y están buscando la verdad. Me consta que muchos de ellos son de buena fe, son magníficas personas, solo que están atorados y desinformados y muy mal guiados por los canales que ellos siguen con respecto al tema de la jurisdicción. Esos canales, eh, bueno, ya no usaré palabras malas en este video, nada de eso. Esos canales están omitiendo deliberadamente partes del estudio de la Sagrada Escritura y de las materias que hay que estudiar y conocer para comprender a la Santa Iglesia Católica, cómo es, cómo opera y cómo debe operar y cómo es realmente en estos tiempos de emergencia, de sede vacante. No es lo mismo tener a la piedra que es Pedro a estar sin la piedra. Bien dice nuestro Señor Jesucristo, herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a ir al primer punto. Pues bien, mis amados hermanos, los sedefinistas tienen la equívoca idea de que la iglesia tiene que pasar exactamente el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo. Y no es así del todo, no es así del todo. Cristo, nuestro Señor, murió en cuerpo, su cuerpo murió 3 días y luego Dios Padre lo resucitó. Pero el mismo Cristo constituyó a la iglesia indefectible. Indefectible quiere decir que no puede tener defecto, es decir, herejías, y no puede dejar de cumplir sus funciones sacramentales, ni puede morir. Aquí hay una pequeña diferencia que los sedefinistas o home aloners, aquellos que rezan solos en casa, o que creen que no hay actualmente obispos y sacerdotes válidos que impartan verdaderos sacramentos en estos tiempos, creen. Cristo mismo estableció una diferencia, voy a explicar esto claramente, estableció claramente una diferencia al hacer indefectible a la iglesia, como veremos más adelante, estableció una diferencia entre él, el Hijo de Dios, y su iglesia. Nosotros, efectivamente, como hemos dicho ya en este canal muchísimas veces, vamos a pasar por el mismo camino de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dejó clarísimo. Si a vosotros me han perseguido, si a mí me han perseguido, a vosotros también. Bueno, pero hay una pequeña diferencia que los sedefinistas, home aloners, no toman en cuenta o se les ha pasado a los de buena fe. A los de mala fe la omiten porque se les cae el teatrito, ¿verdad? Bueno, es que Cristo dijo que la iglesia no puede morir, no puede morir, no puede morir. La iglesia es indefectible, no porque lo diga yo o lo diga el padre Ramiro Rivas o lo diga la Sociedad Sacerdotal de Trento. No es porque nosotros lo digamos, es porque Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, así nos lo enseñó. Él así creó la iglesia. Cristo creó la iglesia y es su cabeza. Es su cabeza. Pedro no es la cabeza de la iglesia. Pedro es la piedra. Pero al no estar Pedro, ¿qué nos queda? Dios mismo, Jesucristo. Bueno,
Esto se comprueba con las siguientes citas. Dice Mateo 28:20, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, aún durante la gran tribulación. Bueno, Cristo está con nosotros y no solo de forma espiritual, en la comunión espiritual, sino también en forma física, en las especies, en las formas del pan y del vino consagrados válida y verdaderamente en estos tiempos por los sacerdotes sedevacantistas exclusivamente, es decir, verdaderos sacerdotes católicos, no los falsos sacerdotes del Novus Ordo, obviamente, ¿verdad? Hay que dejar esto claro. Eh, entonces, sí hay verdaderos sacramentos y verdaderos sacerdotes en el sedevacantismo, como lo confirma la siguiente cita bíblica, Primera de Corintios 11:26, que dice, por cuantas veces coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que Él venga. ¿Y cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, mis queridos serefinistas? Hasta el fin del mundo. Va a volver para juzgarnos, para matar al anticristo, arrojarlo al infierno y al falso profeta. Esto es clarísimo, esto es clarísimo. Entonces, Cristo está constituyendo con estas palabras la indefectibilidad de la iglesia, junto con la siguiente cita, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No tu iglesia, Pedro, no. Mi iglesia, dice el Señor. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está constituyendo el Señor a la iglesia como indefectible. Así la ha creado. Y así es, así es. La prueba viva somos nosotros. Somos la prueba de las palabras del Señor. Esto es maravilloso, ¿verdad? La iglesia es indefectible a pesar de que no hay cabeza aquí, en la tierra. Es porque Pedro es la piedra visible, pero Cristo es la piedra angular, ya como explicamos en un video pasado sobre la jurisdicción. El video que hice con el hermano Daniel aquí, en este lugar, hablamos precisamente de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se señala a nuestro Señor Jesucristo como la piedra angular que sostiene la iglesia. Un sedefinista, con el cual tengo un debate privado, bastante aguerrido, combativo, como es él, me ha dicho 2 veces que la iglesia está muerta. Bueno, esto es una locura totalmente anticatólica, antievangélica. Es una super herejía lo que dice este hombre. Ya se lo dije yo, bueno, se lo estoy diciendo aquí, sin mencionar su nombre. La iglesia no está muerta, la iglesia no puede morir. Esto es absurdo. O sea, bueno, ¿por qué creen ustedes que el canal Interregnum, que no sabemos quién es, me ponía en los comentarios cuando me estaba presionando que yo fuera activista Home Alone, me estaba fregando, como decimos aquí en México, para no usar otra palabra, fastidiando, para que yo hiciera videos que favorecieran su posición. Yo le dije, no, un momento, tengo que estudiar la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Estudia el desenvolvimiento de la iglesia y define las características de la iglesia y las estudia en base a la forma en la que Cristo la creó, expresada en estas citas bíblicas y en otras que debe haber por ahí. Entonces él me contestó y quedó en los mensajes en este canal, me contestó. Esas son tonterías. Así me lo dijo, que eso no, que no lo estudiara, que no perdiera el tiempo. Me estaba presionando, claro, espantado por lo que ya veía venir en mí. Bueno, entonces, los líderes home aloners, no estoy diciendo los seguidores de los canales, que muchos son excelentes y tengo por ahí algunos amigos entrañables y muy buenos amigos con los que hablo por teléfono seguido y estoy en contacto con mensajes que son de lo más caritativos. Bueno, tienen unas características muy especiales. Son maravillosos, aunque están en este error siguiendo esos falsos canales. Ya saben ustedes cuáles son y no les voy a hacer más publicidad. Pero
es esencial estudiar la materia de la eclesiología. Sin estudiar la eclesiología, que viene explicada en varios tratados que se pueden encontrar en Google fácilmente, viene explicada por San Agustín, viene explicada por su santidad, por San Pío X. Esto es de llamar la atención. Esto es de llamar la atención, mis amados hermanos. ¿Por qué menciono a su santidad San Pío X? ¿Y por qué les voy a compartir aquí lo que dice San Pío X sobre la eclesiología? Bueno, específicamente sobre la indefectibilidad de la iglesia. ¿Qué dice su santidad San Pío X? Lo dice en 2 numerales de su catecismo. Ahorita en un momento se las voy a leer, pero quiero decirles que los que están en el sedifinismo, en el home aloner, están gravísimamente equivocados. Se los digo con todo mi amor en Cristo, porque este tema hay que tratarlo con amor. Lo he dicho desde hace años, ya, o sea, desde hace mucho dije que hay que tratarlo con mucha caridad por lo difícil que es. Entonces, mis muy, pero muy queridos amigos sedefinistas, que a la gran mayoría los estimo y los quiero bastante, y ellos lo saben, aunque hay uno por ahí que me dice que es mi enemigo. Bueno, esto es una locura. Yo entiendo que los enemigos son los herejes, pero un hereje, para que sea material, tiene que conocer realmente de lo que se está tratando. Y muchos de ustedes no lo saben porque no han estudiado la eclesiología. Bueno, estudien eclesiología, lean el catecismo de San Pío X y se van a dar cuenta cómo el mismo Papa que sacó el primer documento que yo conocí para decir que no puede haber ordenaciones de obispos sin Papa, es decir, San Pío X, hubo otros seguramente ya del segundo milenio, porque sabemos que en el primer milenio se hacía la ordenación de obispos sin Papa, ¿verdad? Porque es de derecho divino. San Agustín lo hizo, bueno, fue así ordenado por el pueblo, el Papa después lo ratificó obviamente, pero la ordenación se hizo por otros obispos sin que el Papa estuviera presente, ¿verdad? Entonces, bueno, también eso tumba totalmente los argumentos home aloner. Bueno, entonces, San Pío X en su documento Sedis Vacantes Apostólica dice que no puede haber ordenaciones de obispos sin papa y hace una prohibición aplicando una ley disciplinar no dogmática. Una ley disciplinar se puede total y completamente dejar de lado cuando ya no es necesaria o es perjudicial para la iglesia. Esto lo enseñan varios padres y doctores de la iglesia y lo saben esos canales pues malignos, ¿verdad? Pues sí son malignos ya ellos por la obstinación, porque bien que saben esto, bien que lo saben. Entonces yo dudo mucho de las intenciones. Tal vez sean disidencia controlada, no lo sé. No lo sé yo, pero por los frutos los conoceréis. Están ocultando la realidad. Aquí no se oculta la realidad. Bueno, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que su santidad, San Pío X, santo de la Iglesia Católica, verdadero santo, verdadero papa, dijera en su catecismo que sí habrá sacerdocio hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo? Aquí sí tengo que levantar la voz, porque es aberrante lo que hacen esos canales infames de los que deben salir ustedes, pero ya, así, ya, porque es un veneno y les están privando de la verdadera misa y de verdaderos sacramentos. Entonces, a continuación, les voy a leer lo que dice su santidad San Pío X, que estaba prohibiendo en ese momento específico y por los problemas que había con la iglesia de China y haciendo eco de otros papas anteriores que ya la habían prohibido para evitar problemas de corrupción y de imposición de obispos que eran hijos de obispos, porque había en el primer milenio algunos obispos pues llegaron, y cardenales llegaron a tener tal poder, esto está para otro video, que pues al parecer imponían a sus propios hijos o parientes al episcopado y al sacerdocio de un día para otro, o sea, sin preparación. Bueno, esto era muy grave y la iglesia por eso empezó a prohibir las ordenaciones de obispo sin autorización papal. Es por eso y por el problema con la iglesia comunista de China, que estaba
que la falsa Iglesia Católica de China, ya dominada por el Partido Comunista, estaba ordenando falsos obispos y falsos sacerdotes, o sacerdotes comunistas, nada más imagínense eso. Por lo tanto, San Pío X y Pío XII prohíben en vacantis apostolicae sedis. Para eso fue hecha, para eso fue hecha. Son documentos perfectos, correctos, para su momento histórico, para solucionar un problema. Impusieron una regla disciplinar, una ley eclesiástica humana disciplinar, transitoria, inmutable, adaptable a los tiempos, que no toca el magisterio, que sí es inmutable. Entonces ahora vamos a ver, mis amados hermanos, lo que dice su santidad San Pío X a este respecto. A ver, ¿qué dice San Pío X? Bueno, como dijimos hace un momento, Cristo es la piedra angular y la cabeza de la iglesia. Bueno, ¿qué dice San Pío X al respecto de la indefectibilidad de la iglesia y de que siempre habrá sacerdotes? Fíjense bien, el mismo que promulgó ese documento, Sedis Apostólica Vacantis. Otro lo hizo Pío XII, pero bueno, San Pío X ya había hecho otro que leí ya hace tiempo y que prohibía. Bueno, vean lo que dice en la pregunta 178 de su catecismo. Dice, ¿puede la iglesia ser destruida? No, Señor, la iglesia puede ser perseguida, pero no destruida, ni perecer. Durará hasta el fin del mundo, porque hasta el fin del mundo estará con ella nuestro Señor Jesucristo, como Él lo ha prometido. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos está diciendo aquí San Pío X? Que se está sometiendo perfectamente al magisterio, que comprende perfectamente la indefectibilidad de la iglesia y que no tuvo jamás tuvo la intención de dejar a la iglesia sin obispos verdaderos y sin verdaderos sacerdotes que den los verdaderos sacramentos católicos. Aquí está demostrado y con eso se tumba todo el sedefinismo, todo el Homa Lumbre se tumba con esto. Bueno, y con todo lo demás que hemos compartido. Ahora, por si esto no fuera poco, vamos a otro numeral del Catecismo de San Pío X que acabo de compartir en Telegram, en nuestro canal de Telegram, Catolicismo Bimilenario. A ver, aquí está. Catecismo Mayor de San Pío X, pregunta 823. Fíjense bien lo que dice San Pío X. Luego del sacerdocio católico, viene la pregunta. Luego, ¿el sacerdocio católico no faltará jamás en el fin del mundo? Y contesta su santidad San Pío X. El sacerdocio católico, no obstante las guerras que mueve contra él el infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su iglesia. Por Dios, a mí me llevó años llegar al conocimiento de esto y a la perfecta comprensión de la indefectibilidad de la iglesia, porque yo sufría y era una pesadilla este tema. Ahora se está convirtiendo para mí en una pasión. Ya lo puedo disfrutar después de que lo sufrimos 2 años, yo lo sufrí 2 años. Entonces, inmediatamente, por amor a Cristo, si son fieles a nuestro Señor, quiten inmediatamente la suscripción a esos canales sedefinistas, porque están mintiendo, están enseñando un magisterio no católico y son herejes formales, porque son personas instruidas. ¿Por qué digo que son instruidas? Porque yo les traté en lo privado, a través de correos y de mensajes de Telegram, a una personita por ahí que no digo su nombre, que es muy ofensiva y bueno, es un desastre lo que ha hecho. Cancelen las suscripciones a esos infames canales ya, pero ya. Por amor a Cristo, aquí está el verdadero magisterio católico. Con esto se derrumba toda esa basofia. ¿Qué es lo que están haciendo esos falsos católicos? Están omitiendo estas partes del magisterio que demuestran claramente que para salvar a la iglesia, para mantenerla viva, son perfectamente válidas y lícitas las ordenaciones sin autorización papal. ¿Por qué? Porque el Papa está muerto. El Papa está muerto, no hay Papa. Hay unos herejes ahí que se ostentan como tal que son realmente enemigos de Cristo. No hay Papa. La iglesia tiene que seguir viva
porque el objetivo de la iglesia es la salvación de las almas, y la salvación de las almas requiere la intervención del sacerdote que imparta, y del obispo que imparta sacramentos. Ahí es así de fácil, así de claro. Tenemos la comunión espiritual para los que no pueden ir a misa. Dios nuestro Señor, amorosísimo, fiel, justo y perfecto como es, no te va a pedir un imposible, pero si puedes asistir a una misa con un sacerdote válido, hazlo y sal ya, mi muy amado, muy querido sedefinista, sal ya de esos canales y denúncialos públicamente, porque estamos obligados a denunciar a los herejes, porque son unos super herejes que montan la trampa más bien preparada y más terrible que he visto yo jamás, porque usan el magisterio papal, el cual estamos acostumbradísimos a seguir a rajatabla, para usarlo contra el verdadero magisterio de Cristo y de los papas. Porque aquí queda demostrado que San Pío X, que hizo el documento Sedis Vacantes Apostólica, no tenía la intención de dejar a la iglesia sin sacerdotes y sacramentos. Por lo tanto, si San Pío X volviera de la tumba, claro que condenaría a esos falsos canales que ya conocen ustedes. Entonces, es una obligación ya, porque ya han dejado de ser herejes materiales. Mis muy queridos sedefinistas ya conocen esta verdad. Y si ustedes siguen ahí, pues, híjole, pues es una herejía formal. Entonces, por favor, por amor a Cristo, por amor a sus almas, salgan de ahí, por favor, y conviértanse en activistas anti-Home Alone, porque es totalmente anticatólico, antibíblico y antimagisterial. Su San Pío X se está enseñando aquí en calidad de papa. Entonces, como maestro, vicario de Cristo. Entonces, lo dice perfectamente en estos dos numerales. Dos numerales. Entonces, mis muy queridos sedefinistas, a los cuales les mando un abrazo, y no crean que, o sea, me enojo, pero contra la herejía. Esto lo hago por amor a ustedes, por amor, ¿sí? Bueno, ya saben que con ciertas cosas sí me enojo, pero esto es por amor, hombre. Si pudiera yo los abrazaría. Yo estoy al pendiente de ustedes, de todos, en especial de aquel que se salió de este canal. Y te digo a ti, sin decir tu nombre, las puertas están abiertas y yo te espero con los brazos abiertos para que vuelvas, para que vuelvas, para que vuelvas. Pero primero tienes que volver a la iglesia de Cristo y alejarte ya del sedefinismo y someterte a San Pío X, a los verdaderos papas, e interpretar adecuadamente el magisterio, las encíclicas, bulas y derecho canónico para lo que fue creado, y no lo apliques ya más, nunca jamás, para combatir a los verdaderos sacerdotes y a los verdaderos sacramentos, tal como quiere el nuevo orden mundial, la masonería y los 6 falsos papas del impío conciliábulo Vaticano II, destruir los sacramentos. Es obra de Satanás. El Home Alone es satánico. Ya demostré por qué. Ya demostré por qué. Nadie va a poder refutar esto nunca, porque no es mi opinión, es el santo magisterio de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de lo que a mí me pasó. Es un ejemplo burdo y cruel, pero ¿qué me pasó a mí con la herejía Home Alone cuando caí en ella, desgraciadamente? ¿Qué me pasó? O sea, yo no sabía nada de esto, ya como comenté, estaba asustado, yo no sabía qué hacer, me sentía como un perrito que meneaba la cola en un rincón, pues mirando. Nunca han visto un perrito asustado. Yo me asusté porque el mismo magisterio de los papas contradecía lo que yo sabía de la iglesia. Entonces, yo era como un caballo. ¿Han visto los caballos que usaban en los carruajes en la antigüedad? Cuando no había coches, pues el cochero tiraba del caballo con unas riendas, el que controlaba el caballo, pero antes de eso le ponía unos tapaojos para que no tuviera una visión completa, general. Entonces el caballito va para un lado, para donde quiere su amo. Ahí va, como un caballito, vete por aquí, porque no se le permite tener una visión completa. Si han visto, ¿no? Unos cuadritos de cuero que se le ponen a los caballos para que no vean a los laterales. Bueno, yo estaba igual. No podía ver
ni estudiar la eclesiología, ni estudiar a los santos padres de la iglesia, porque yo ya tenía la respuesta en Vacantes Apostólicas Sedis y en el Código de Derecho Canónico, que sí contiene leyes divinas, pero también leyes temporales y disciplinares, mutables, que no pertenecen al derecho divino ni a la Sagrada Escritura, que fueron aplicados para solucionar problemas temporales, como ya he explicado varias veces en estos videos sobre la jurisdicción. Entonces, mis muy amados hermanos, el dejarse guiar por esos canales home aloners es estar igual que ese caballo. Yo me quité esos tapones que me pusieron, que me dejé poner, o que yo mismo me puse, afectado por esa herejía infame, herejía de los últimos tiempos y muy peligrosa, muy bien preparada. Me los quité y empecé a estudiar, sí, empecé a estudiar la eclesiología y me di cuenta que era una aberración lo que enseñan esos canales home aloner. Ya mencioné el nombre de uno, ya no voy a mencionar otros más, para no hacerles propaganda porque no vale la pena. Pero los que saben quiénes son, salgan de ahí, inmediato. No les ayuden, no los favorezcan, no los ayuden, porque no son servidores de Cristo, no conocen a Cristo, no se someten a la Santa Iglesia. Bueno, por si no fuera poco lo dicho ya en este video que se está alargando, les voy a decir, mis muy amados hermanos, algunos comentarios de algunos santos de la iglesia, doctores de la iglesia, martillo de herejes. Alguno de ellos ostentó este título. Lo ostenta, bueno, ya está muerto, ya está difunto. Pero vean lo que dice San Juan Crisóstomo sobre la indefectibilidad de la iglesia. Dice San Juan Crisóstomo, es más fácil extinguir el sol que destruir la iglesia. Es decir, la iglesia no puede morir. ¿Qué nos dice San Agustín? Nadie destruye en el cielo el plan de Dios. Nadie destruye en la tierra la iglesia de Dios. Esto refuta totalmente al señor con el que tengo este debate privado por WhatsApp. Él sabe perfecto quién es. Bueno, esto lo refuta. La iglesia no puede morir. No puede morir. Repite San Agustín, la iglesia vacilará cuando vacile su fundamento. Pero ¿cómo va a vacilar Cristo? Mientras Cristo no vacile, tampoco vacilará la iglesia en toda la eternidad. Otro error clásico y típico del sedefinismo, del home aloner, es creer que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y no es cierto. Pedro es el fundamento de la iglesia cuando está presente, pero Cristo es la cabeza. Aquí está explicando San Agustín que perfectamente comprendiendo la eclesiología, comprendiendo la nota de la iglesia dada por Cristo, es decir, la indefectibilidad de la iglesia, comprende perfectamente que la iglesia no puede morir, porque no está fundada en Pedro. Cristo la edificó sobre él, pero Cristo es la piedra angular. En el Antiguo Testamento, ya les di en el otro video, ya les comenté, Cristo es la piedra angular, es la cabeza de la iglesia. La iglesia vive por Cristo, no por Pedro. Mientras Pedro está vivo, efectivamente, como dicen los home aloners, efectivamente toda la jurisdicción pasa por el Papa, claro, obvio, mientras está vivo, y mientras está vivo, por Dios, no les cabe en la cabecita, no les cabe en la cabeza. ¿De qué les sirve saberse tanta encíclica si no comprenden la totalidad de la iglesia? Están como los caballos viendo nomás esa parte y no ven el todo, porque no toman la Sagrada Escritura completa. Toman lo que les conviene para su error. Entonces, Cristo es la piedra angular de la iglesia y no Pedro. Ese es el error. ¿Qué nos dice San Jerónimo? La iglesia fundada sobre roca no será arrancada por ninguna tempestad, ni será derribada por ningún huracán. Bueno, nada más, esto es una pequeñísima síntesis de los comentarios de los santos, de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, sobre este asunto de la indefectibilidad de la iglesia. La iglesia no puede morir y siempre ha sido dogma de la iglesia que la iglesia va a funcionar siempre como la dejó el Señor,
salvo Pedro, porque bien que lo dice la Sagrada Escritura, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Ahí está. ¿Y cómo estamos dispersos? Dispersos en diferentes grupos. Los verdaderos obispos católicos no están unidos, no están unidos. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo no sé por qué no están unidos. Están peleados, están en lo... ¿Cuál es el problema? Bueno, eso es para otro video. Y es un tema que está en una jerarquía superior, así que pues mis respetos. Pero de todas maneras, bueno, tengo derecho a cuestionar, ¿verdad? Por amor a Dios y a la iglesia. Y, bueno, ¿qué está pasando? Olviden ese comentario. Entonces, bueno, aquí tenemos la explicación. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Corintios? Bueno, ya les dije, por cuantas veces coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, que habrá sacerdocio y sacramentos hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, para que no digan los sedefinistas, homalones, que yo interpreto esta cita bíblica a mi antojo, les voy a leer, como ya hice en un video pasado, la interpretación de la Sagrada Biblia Straubinger, que el hombre con el que tengo yo, el home aloner con el que tengo yo este pequeño debate privado, dice que ya murió la iglesia. Dice que es una interpretación personal. Por supuesto que no. Sabes perfectamente que es mentira lo que has dicho. Porque toda Sagrada Escritura, bueno, la Sagrada Biblia Straubinger es una Biblia que tú mismo has recomendado por años. Yo la conocí por ti. Entonces ahora me vienes con eso de que es una opinión personal, privada. Lo que dice Juan Straubinger, estás totalmente equivocado. Tú mismo sabes mejor que nadie que Juan Straubinger necesitó el imprimatur, es decir, la autorización papal, la autorización de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia verdadera, para imprimir estas interpretaciones. Juan Straubinger no está dando su interpretación personal, está dando la interpretación del santo magisterio tradicional bimilenario, que es bimilenario de 2 milenios. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? No solo Juan Straubinger de este versículo de San Pablo, Primera de Corintios, dice 11:26, tal es lo que enseña aquí San Pablo, lo mismo que en el versículo 27, hasta que Él venga. Es decir, que el memorial eucarístico subsistirá, como observa Filón, hasta la segunda venida de Cristo. Eso dice Juan Straubinger, haciendo eco y transmitiendo simplemente, sin dar opinión privada, como dice este hombre, de lo mismo que dijo San Pío X. Está diciendo lo mismo que dice San Pío X en su catecismo. Lo que dijo San Pío X, que habrá sacerdotes hasta el fin del mundo, es lo mismo que dice Juan Straubinger y lo mismo que dice Dios, o sea, Jesucristo. Entonces, ¿cuál interpretación privada? Esto tiene el imprimatur y la autorización papal. Esta verdad tiene continuidad desde los primeros padres de la iglesia que pensaban exactamente lo mismo que lo que dice San Pío X y dice Juan Straubinger en la Biblia Straubinger comentada. ¿Por qué? Porque se someten, no porque analicen y saquen sus eruditas conclusiones al estilo de los herejes que hacen interpretaciones personales, porque se creen videntes y tienen discernimiento. Para eso están los padres de la iglesia, sométanse a ellos. Y nada más, no tienen que hacer discernimientos ni tener visiones místicas. Sométanse a un magisterio bimilenario que no les alcanza una vida para leer y aprender. Bueno, entonces aquí está la verdad, aquí está la verdad. Por lo tanto, repito y digo, salgan ya de la herejía home aloner, pero ya, como dicen en México los rancheritos, pa pronto o antes. Pa pronto o antes salgan y quiten la suscripción, pero ya, porque están apoyando a unos herejes materiales, herejes formales. Bueno, hay mucho para compartir sobre la jurisdicción, mis muy amados hermanos. También les quiero comentar algo que demuestra total y completamente que la cabeza de la iglesia, la cabeza fundamental, el pilar de la iglesia, el creador de la iglesia, el que sustenta la iglesia, el que se hace presente en
en el sacrificio perpetuo, en la Sagrada Eucaristía y en el vino, que es su sangre, es Cristo y no San Pedro. Cuando se celebra la Santa Misa, San Pedro no se materializa en el pan y el vino, ¿verdad? Es Cristo. Cristo sustenta la iglesia. Por eso el demonio quiso eliminar la Santa Misa verdadera y no lo ha logrado del todo. Esto lo va a lograr en la supresión del sacrificio perpetuo, en cumplimiento de la Escritura, cuando el anticristo ya esté reinando. Y su reino va a durar, su reino pleno, porque el reino del anticristo está ya desde hace mucho tiempo, ya muchas décadas, ya está avanzadísimo, no se ha concretado porque todavía está la Santa Misa y hay verdaderos sacramentos, todavía hay verdaderos sacerdotes. Ahí se va a completar el sacrificio perpetuo. No se requiere ser un genio para entender esto. Les voy a leer Lucas 5, 1, 3. Dice así: cuando subió a la barca, sus discípulos lo acompañaron, o sea, al Señor, y de pronto el mar se puso muy agitado, al punto de que las llegaban a cubrir la barca, de que las olas llegaban a cubrir la barca. Él, en tanto, dormía, el Señor estaba dormido. Vean los mensajes. Acercándose a él, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que nos perdemos. Entre ellos estaba San Pedro, la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia, no la iglesia de Pedro. Estaba presente Pedro, por el cual pasó y se distribuyó toda la jurisdicción mientras Pedro estaba vivo, mientras el Papa estaba vivo, mientras Pío XII estaba vivo. Bueno, entonces dice: Señor, sálvanos que nos perdemos. Él les dijo, el Señor les dijo: ¿por qué tenéis miedo? Entonces se levantó el Señor e increpó a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Se hizo una gran calma. Se hizo una gran calma. ¿Por qué? Porque el Señor estaba presente. ¿Quién es el Señor? Bueno, es indefinible, pero una de sus características de la segunda persona de la Santísima Trinidad es que es la piedra angular. La piedra angular. La piedra angular y la cabeza de la iglesia, como dice San Pío X en la pregunta 178, que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí está. En la pregunta 149, aquí está la explicación. En la pregunta 149 del Catecismo de San Pío X, dice así, refiriéndose a la iglesia triunfante, a la iglesia purgante y a la iglesia militante, dice San Pío X: tienen una misma cabeza, que es Jesucristo, y no San Pedro. Por lo tanto, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue viva y seguirá viva por siempre, como lo prometió el Señor, porque está fundada, verdaderamente fundada, sobre la piedra angular, que es Jesucristo. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Efectivamente, aquel que distribuye en tiempos normales, que ordena y dispensa la jurisdicción, pues ya murió en 1958. No hay papa. El general está muerto. El general está muerto, pero quedamos los soldados de a pie. Y quedan algunos capitanes. Quedan algunos otros altos guerreros, como algunos obispos. ¿Tendremos acaso que dejar de luchar? ¿Tendremos acaso que dejar de comer el pan vivo y la sangre de Cristo? ¿Tendrán acaso los sacerdotes válidos y obispos válidos dejar de dispensar los sacramentos porque 3 o 4 canales heréticos disfrazados de católicos dicen que no son válidos, que no hay jurisdicción, que dicen que hay que dejar de luchar y quedarse solo en casa? ¿Bajar los brazos para que el enemigo nos pase por encima? No, seguimos luchando.
el soldado de a pie y los capitanes siguen luchando aunque el general haya muerto. La batalla no terminó con la muerte de Pío XII. Seguimos luchando ¿para qué? No para ganar tierras y dinero, sino para ganar almas. Para ganar almas, porque sacerdotes y obispos son pescadores de hombres y no van a dejar de pescar almas para Dios mientras tengan vida. Entonces, canales sedefinistas que me ven y que me odian, que nos odian, que odian la iglesia y que mienten porque bien saben que lo que estoy diciendo es pura verdad, como ya he demostrado con documentos, como siempre se hace en un verdadero canal católico con documentos. Ya han quedado refutados. Voy a seguir machacando con estos videos. Y Daniel también. Daniel va a seguir. Pues bueno, está el padre Rivas en España. Y bendito sea Dios, el hermano Lorenzo, extraordinario, admirable, del canal Trono de Dios, que aprobó los comentarios que le puse yo al respecto de este tema de la jurisdicción. Porque aún viniendo del Novus Ordo, él, como ama a Dios nuestro Señor, busca la verdad. Y esta verdad la conoce. La indefectibilidad de la iglesia es que es de primer año. Pero si nos dejamos intimidar por estos canales que nos ponen en los debates una cascada de documentos magisteriales, disciplinares, humanos, temporales, para intimidarnos, pues no lo han logrado con nosotros. No lo han logrado y no lo van a lograr, porque por más documentos que me manden, ustedes sedefinistas, pues ya los conozco. Son documentos que conozco ya de hace años. Y mis hermanos en Cristo, que cada día están más preparados para refutar esa herejía, también ya conocen. Entonces, no nos van a asustar con esa cascada de documentos, como dije yo, con una ley humana magisterial, temporal, disciplinar, no dogmática. Ley que queda abrogada por las verdades de Cristo, de la Iglesia y de los papas, de los mismos papas que hicieron los documentos. San Pío X es el que dice que si habrá sacerdocio hasta el fin del mundo. Entonces no me vengan con esta estupidez, con esta imbecilidad, home aloners. Ya saben sus nombres, que tienen ahí 2 canales infames, ¿verdad? No me vengan con esta estupidez, porque ya no nos la tragamos. Ya. Estuvieron afectándonos un tiempo, ya no, porque ya reflexionamos, estudiamos como debe ser la eclesiología, el tema de la indefectibilidad que va relacionado a la eclesiología, porque es una de las notas dadas por Cristo para definir a la iglesia, la indefectibilidad. Otra es la apostolicidad, la catolicidad. Bueno, en fin, ahorita lo que nos atañe es la indefectibilidad. Mis muy amados hermanos en Cristo, parece que es todo. Bueno, tengo aquí algo de San Agustín, pero está en latín, que luego se los traduzco y se los comparto. Entonces, bueno, ya está todo compartido. Aquí está todo compartido, ¿verdad? Todo compartido. Entonces, yo me quedo con las palabras de su santidad San Pío X para refutar a los home aloners. Aquí está. Me quedo con esta para despedir este video que ustedes, mis amados hermanos, ya lo tienen en sus manos, lo tienen ya en sus dispositivos. Háganlo difundir, que resuene y que se escuche la voz de Cristo, de San Pío X, de los verdaderos papas, de San Agustín, para refutar como martillo de los herejes a la anticatólica home aloner, a los líderes, porque los seguidores, vaya que están ahí porque no han estudiado bien esto, porque es muy difícil, es dificilísimo, así se los digo. Yo que me dedico a esto casi por completo, en mi tiempo, no daba con la respuesta hasta hace unos meses. Ustedes lo saben del tiempo que me costó. Así que tómense el tiempo que quieran, estudienlo y salgan de ahí. Y me despido ya como punto lapidario contra esa herejía,
usando el Catecismo Mayor de San Pío X, pregunta 823. Luego, el sacerdocio católico no faltará jamás en el fin del mundo. Y dice San Pío X, ese glorioso Papa Santo de la Iglesia, el sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él el infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su Iglesia. El sacerdocio católico durará hasta el fin de los siglos. Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.